Hola estimados, bienvenidos a este nuevo video tutorial del Fab Lab de la Universidad del Paraíso. Soy Cristóbal y hoy seguimos con la serie de videos de PowerPoint. Vamos a ver lo que vendría siendo insertar gráficos dentro del el mismo PowerPoint. Esto deriva de una necesidad de lo que es plasmar información. Y el PowerPoint tiene una herramienta muy intuitiva y sencilla de hacer distintos tipos de gráficos para poder ordenar información, ¿cierto? Numérica y mostrarla de una manera visual bastante agradable. Entonces, para empezar eso, nos vamos acá a la pestaña insertar y acá dentro de las opciones tenemos la última de esta línea que sería gráficos. Tenemos un montón de tipos de gráficos de distintas formas: circular, de barra, de área, mapeo, etcétera. O sea, sepan que esto no los vamos a ver todos, vamos a ver el esencial nomás, pero sepan que tienen muchas opciones de cómo graficar cosas. ¿Qué sería lo interesante acá? Primero, elegir un estilo gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, columna. Podemos comparar columnas así por distintos tamaños, 3D, etcétera, colores. Elijamos la más básica ahí. Vamos a llamarla. Y, ¿qué es lo que nos aparece acá? En pantalla se manifiestan una serie de elementos que están divididos en este caso en columnas y filas. En este caso, la columna A vendría a marcar acá las categorías que están acá como encerradas en este como color lila. Y hacia la derecha, de la B a la D, tenemos lo que vendría siendo las series. ¿De qué nos... O sea, ¿qué entendemos por esta información? La categoría vendría siendo como el conjunto de columnas acá, ¿cierto? La 1, la 2, la 3, la 4. La serie vendría siendo la información de cada una de las categorías y existen varias series. Tenemos la serie 1, la serie 2 y la serie 3. Vamos a intentar ordenar esto de una forma más... con un ejemplo más concreto para poder entender cómo se compara esto, cómo se contrasta la información. Entonces, por ejemplo, lo primero que sepan es que yo puedo, por ejemplo, tengo acá estas líneas, ¿cierto? Como de borde. Vamos a ver si puedo agrandar un poco esto para que se vea. Tengo estas líneas acá. Estas líneas demarcan como el límite, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, recojo esto y lo acorto ahí, miren, desapareció la categoría 4. ¿Por qué? Porque ya no está dentro de los límites de la información que está siendo considerada. Igualmente, yo acá puedo escribir categoría 5, me lo añade, pero no incorpora al nuevo elemento, no está considerado. Ahí sí está considerado, tengo que estirar ¿cómo se llamaría? Como el selector, pero no tiene valores. Entonces yo le puedo sacar un valor así, 2, 5, 6 y 3. Y ahí empiezan a aparecer los valores. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Nosotros lo podemos ver de distintas maneras. Por ejemplo, acá una de las cosas que tienden a desordenar a la gente es esto de las series, ¿cierto? Porque tenemos como dos informaciones cruzadas, ¿cierto? Entonces lo primero que podríamos hacer es cortarlo todo y tener una sola serie. Y por ejemplo, acá en las categorías podríamos decir, por ejemplo, meses del año, ¿cierto? Meses del año en que hubo lluvia, ¿ya? Por mes. Decir algo. Y acá en cada categoría podría ser y meses, ¿cierto? Enero. Y así sucesivamente. Ok, una vez que tenemos dispuesta la información, acá se puede visualizar de mejor manera qué, qué, qué es lo que estamos visualizando en estos momentos. O sea, tenemos una columna por mes, en este caso enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y por ejemplo, estamos graficando acá lluvia. Entonces nosotros tenemos valores y estos valores se ajustan a un máximo. En este caso, estamos trabajando con un tope de 5. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si yo le doy, no sé, digo que en mayo
llovió 10, ven lo que pasa, se ajusta el valor a darle un tope más allá del máximo, de tal manera que yo pueda siempre tener como una gráfica visual de cuál es como el valor más alto en comparación a estos otros. Sepan que si les doy, claro, un valor intermedio, por ejemplo, este de acá, la columna 1 que está en 4.3, no me aparece este valor acá directamente. Necesito yo o darle un valor más redondeado que se entienda visualmente, por ejemplo 4.5, para que quede ahí como a medio camino. En este caso, si le pusiéramos como está entre el 4 y el 6, le pongo el 5, por ejemplo, y ahí quedaría como a la mitad, etcétera. O sea, ahí es como tendríamos forma de ir ordenando la información. Sepan que esto está activo como dentro de un Excel. Nosotros lo podemos cerrar una vez que terminamos de trabajar esto. Podemos empezar a editar esto, por ejemplo, para darle un título, lluvia en la región. Darle algún ejemplo. Sepan que podemos darle, por ejemplo, formato a esto. Ahí están los típicos elementos de darle negrita, cambiarle el tema de la tipografía, el tamaño, el orden, etcétera, color, o destacar, etcétera. O sea, tenemos toda la herramienta de modificación de texto. Y lo otro que tenemos acá es que en esta pestaña de más nos permite visualizar cosas que están como invisibilizadas. Por ejemplo, títulos del eje. ¿Qué sería el eje? Vendría siendo qué se entiende en esta línea de acá, en la línea, en la vertical y en la horizontal. O sea, por ejemplo, tendríamos, si quisiéramos alguna información más compleja, necesitamos agregar más nivel de detalle. Por ejemplo, no sé, cantidad de que ha llovido versus mes del año. También tenemos acá etiqueta de datos, que esto es súper interesante porque ahí nos muestra directamente cuál es el número encima de cada columna, por ende ahí podemos especificar de mejor manera cuál fue el número. También tenemos abajo la tabla de datos, que también lo que hace es mostrar la misma información, pero en una forma de tabla, abajo de las columnas, de mejor manera. También tenemos esta opción de acá, barra de error, que me imagino que será como un porcentaje de diferencia, así como por el tema visual. Tenemos para graficar lo que vendrían siendo líneas de tendencia, que pueden ser así graficadas de distinta manera, de cómo se va, por ejemplo, en este caso, cómo habría sido la creciente de la lluvia, etc. Ya tenemos varias opciones acá de cómo podemos ir visualizando esta información. O sea, esos son los elementos del gráfico los que podemos ir agregando o eliminando. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahí los vamos eliminando y desaparecen. Entonces sepan que tenemos todas esas opciones para añadir o quitar. Luego, dentro del gráfico tenemos la opción de el pincel, que nos permite estilos. ¿Por qué? Porque dentro del mismo gráfico hay distintos tipos de estilos bien variados. Entonces, esto ya tiene que ver más con un tema de cómo queremos presentar la información y qué otra información va a ir acompañando esto para ver cuál es el mejor elemento. Pero sepan que hay algunos que son como más para mostrarlo como un único elemento y otros que son muy minimalistas para acompañarlos con alguna otra información, ¿cierto? Y que no haya tanto choque. Entonces esto depende mucho de qué otros elementos vayan a ir acompañando esta información para el tema de la visualización del gráfico. Por ejemplo, dejemos ese. Y en color, sepan que le podemos ir cambiando el estilo del color acá a todos estos elementos. Tenemos una paleta de colores, por defecto viene la multicolor, pero podemos irla modificando y se va cambiando. Y también tenemos acá arriba, dentro de lo que son las opciones de diseño, distintas formas de ir visualizando esto acá con las opciones del gráfico, etcétera, y va modificándose como una combinación entre lo que teníamos por defecto y agregándole otras opciones de fondo, etcétera, y tal. Otra cosa que es interesante es que como esto está vinculado a una tabla Excel, es que nosotros podemos modificar el tipo de gráfico. O sea, nosotros podríamos perfectamente cambiarnos de uno de columnas a uno circular si es que decidiéramos que fuera más certero tener uno tipo circular. Y ahí podríamos visualizar esto nuevamente. Y empezamos a añadir más información. Ahora, claramente, por ejemplo, este circular tiene menos información que el del... O sea, tiene menos información disponible a nivel visual
que el de columnas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la complejidad de la información, es mejor utilizar uno u otro, pero sepan que acá lo podemos ir cliqueando para ir ajustando esto y ver cómo se va mostrando la información. Y finalmente, lo otro es hacer acá clic en lo que vendría siendo el filtro, donde podemos ir mostrando esta información y podemos ir también apagándola si es que no queremos que se visualice. Por ejemplo, yo no quiero que se visualice el mes de mayo. Entonces lo puedo apagar ahí y se desaparece esa información. Y también yo puedo hacer acá selección de datos puntuales si quisiera como marcar algún dato y hacer alguna edición puntual, ¿cierto? Editarlo para sacarlo el gráfico, etcétera. Y ahí una vez que le damos a selección de datos y cerramos esta opción, tenemos de nuevo la tabla de Excel para poder empezar a entrar a editar esta información. Y si quisiéramos ajustar los valores numéricos, por ejemplo, acá, no sé, no era un 2.5, era un 7. Y ahí para que se ajuste la información de nuevo. Entonces, sepan que tenemos todas esas opciones para poder trabajar lo que es los gráficos y la información, cómo se distribuye. Espero que les haya gustado y nos seguimos viendo en un siguiente video tutorial. Muchas gracias.